Eso es. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, ahí va saliendo ese maravilloso ramillete de muñecos. De aquí a unos añitos estaremos nosotros sentados y ellos al frente de la iglesia. ¿Cierto? Así es la obra del Señor. Así es la obra de Dios. Mis hermanos, nuevamente, buenos días para todos. Es un privilegio poder acercarnos a la palabra de Dios en el día de hoy y hacerlo en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Para quienes nos acompañan hoy por primera vez, acostumbramos a estudiar libros completos de la Biblia y llevamos varios meses, quizá más de un año ya, estudiando el libro de los Hechos. Y dijimos hace unos capítulos atrás que luego que Pablo fue capturado, el libro de los Hechos se comienza a desarrollar es mostrando cómo Pablo se defiende ante diversas personas. En primer lugar, vemos a Pablo defendiéndose ante el pueblo cuando lo agarran, lo capturan con acusaciones falsas. Después miramos cómo Pablo se va a defender ante el mismo concilio llevado allá por el tribuno Claudio Lisias. Y ahora cuando se arma una revuelta contra Pablo y un intento de homicidio, llega a oídas de Lisias de manera providencial la noticia de que a Pablo lo van a matar y lo envía con una gran cantidad de soldados para que llegue hasta Cesarea y allá se presenta ante Félix el gobernador. Y en la última enseñanza que fue hace 8 días, miramos que la orden del gobernador fue: yo te voy a escuchar cuando vengan tus acusadores. Y hoy la enseñanza, mis hermanos, es precisamente acerca de la defensa de Pablo ante Félix. Pero yo quiero que miremos esa defensa de Pablo ante Félix, considerando algo que le ocurrió a Félix y que probablemente en diversas situaciones de la vida nos ocurre a nosotros, y es que perdemos oportunidades. Hoy quiero que hablemos acerca de las oportunidades perdidas. Hay en el pueblo colombiano una oportunidad perdida que yo considero que aún duele. Año 2012, Juegos Olímpicos de Londres, ciclismo, si no me equivoco, de ruta, y nuestro competidor de Urrao, Antioquia, Rigoberto Urán, iba punteando en ese lote y de pronto tiene una escapada fenomenal. Dejó atrás al lote e incluso dejó atrás a uno de los mejores velocistas del mundo, que por cierto ese año se retiró. Pero cuando había hecho ese gran esfuerzo y ya estábamos saboreando el oro para Colombia, se le dio por mirar hacia atrás y cuando él miró a la izquierda, pasó el velocista por la derecha y quedando pocos metros para llegar a la meta, vimos cómo se desvaneció el oro para Colombia y tocó conformarnos con la plata. Y esa es una oportunidad que como colombiano aún me duele, no sé. Una oportunidad perdida, hermanos, es precisamente el desaprovechamiento de esas situaciones que están para tomarlas ya, de inmediato. Y la vida de este Claudio Félix presenta una oportunidad perdida. Y yo quiero apelar a la memoria de usted. ¿Recuerda usted alguna oportunidad perdida que todavía diga, ¿cómo la dejé escapar? Si hay alguna, ¿se atreve alguno? ¿Hay alguna que no sea tan infidente que se pueda contar en público? Como cuando se sale del colegio y se encuentran unos años después dos compañeros y le dicen, oiga, ¿usted se acuerda de fulana de tal? Y yo, claro, la más hermosa del salón, siempre estuve enamorado de ella. Y con asombro mira el otro y dice, ¿cómo que siempre estuve enamorado de ella? Ella también siempre estuvo enamorada de usted. ¿Usted por qué no le dijo nada? Y se da cuenta él ya demasiado tarde que perdió la oportunidad, ¿verdad? Y este Claudio Lisias, o mejor, este Félix, Claudio Lisias fue el que le envió a Pablo ante Félix. Este Félix
era el gobernador de Judea, estaba ya radicado en Cesarea y tuvo el privilegio de pasar mucho tiempo con el apóstol Pablo. Tuvo el privilegio de tener a Pablo 2 años y según la lectura que acabamos de hacer hace un momento, ustedes notaron que en la parte final dijo que lo había hecho venir en varias oportunidades. Pero aunque lo había hecho venir en varias oportunidades y en todas esas oportunidades oyó hablar de la fe en Jesucristo, él perdió la más grande oportunidad que puede perder el ser humano, la oportunidad de ponerse a paz con Dios. Y este, hermano, es uno de los ejemplos trágicos de oportunidades perdidas que registra la Biblia. Se desarrolla la escena en el juicio que se está presentando contra Pablo. Llegan los acusadores contra Pablo y le van a presentar defensa y la escena, el capítulo se divide en 3 partes. En la primera parte, que va del versículo 1 al versículo 9, están las acusaciones contra Pablo. Llegan los líderes judíos acompañados de Tértulo, que era un orador, y comienza a presentar las acusaciones contra Pablo. Luego del versículo 10 hasta el versículo 21 es la oportunidad para que Pablo se defienda de esas acusaciones. Y luego del versículo 22 y hasta el versículo 27 vamos a mirar cómo Félix aplaza el juicio, ya que no se atreve a dar una sentencia, aunque es evidente cuál debe ser el veredicto, no se atreve a dar la sentencia, sino que por ciertas comodidades prefiere aplazar el asunto. Y este pasaje, que gira en torno a Félix el gobernador, nos va a enseñar, hermanos, que el ser humano no debe perder la oportunidad de ponerse a paz con Dios. Eso es lo que hoy vamos a aprender, que no se debe la oportunidad de ponerse a paz con Dios. Ya se leyó el capítulo y por eso quiero solamente tomar algunos versículos que desarrollan la idea principal. En primer lugar les dije hace un momento que trata del verso 1 acerca de las acusaciones contra Pablo y por eso vamos a considerar en primer lugar que Félix, el gobernador, Félix, no el gato, ¿no? Félix oyó las acusaciones contra Pablo. Ya saben ustedes cómo se desarrolló el asunto. Llega Tértulo, un orador que fue contratado, un experto muy elocuente, y en el capítulo 24 Tértulo aparece por allí en el verso 2 y comienza a adular a Félix. Y por allá en el verso 3 lo cataloga como excelentísimo Félix. Y Félix tendría todo menos eso. Era un hombre corrupto, era un hombre licencioso y era un hombre cruel. Así lo describen los historiadores de su época. Un hombre que era cruel a la hora de usar la fuerza. Un hombre que no contenía sus pasiones, sino que era sumamente licencioso. Y aparte de eso, no perdía la oportunidad para sacar tajada económica cuando menos se esperaba y no perdía la oportunidad, eso sí, en el ámbito económico. Era muy ambicioso. Pero viene Tértulo y comienza a presentar acusaciones contra Pablo. Y él presenta 3 acusaciones contra Pablo. Acusa a Pablo de sedición, que es el cargo que se le imputa a una persona cuando ha generado revueltas, rebeliones. Él acusa a Pablo también de sectarismo. Y por último, acusa a Pablo de sacrilegio. Observen ustedes el versículo 5 y el versículo 6, porque allí es donde están el corazón de las 3 acusaciones. Y ayúdenme a leer, por favor, el verso 5 y 6, y allí vamos a encontrar estas 3 acusaciones. Por favor, a la voz de 3, bien fuerte. 1, 2 y 3. Eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tértulo? Dense cuenta que aparece en el verso 5 la palabra sediciones, ¿la ubican? Dense cuenta que en el verso 5 aparece la palabra secta, ¿la ubican? Y dense cuenta que en el verso 6 aparece la palabra profanar. Entonces, las 3 acusaciones contra Pablo: sedición, sectarismo, sacrilegio o profanación, que es lo mismo.
De las tres acusaciones, fíjense que si lo acusan de sedición, es una violación contra la ley romana. Lo acusan de sectarismo, es una violación de la ley judía. Y lo acusan de sacrilegio, es una violación de la ley de Dios. Entonces, este orador armó su entramado para decir que Pablo estaba violando la ley romana, la ley judía y la ley de Dios. Pero él estaba ante un tribunal romano, por lo cual de las tres solo una le importaba al gobernador Félix. ¿Cuál? Sedición. Y por eso Tértulo, que no era ningún bobo, arranca con esa. Y fíjense ustedes que en la mitad del verso 5, después de que cataloga a Pablo de una plaga, dice que él es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Entonces, mis queridos, Pablo fue acusado de sediciones. Ese era el único cargo que valía contra el Imperio Romano. Insisto, la palabra sedición se puede traducir como rebelión o se puede traducir como revuelta. Surge de una palabra que significa permanecer en pie. ¿Cuál es la idea? De cuando se levanta una turba contra el poder, contra la autoridad de cierto lugar y dice, pues no vamos a hacer lo que usted dice. De ahí sale la palabra rebelión o sedición. Pero la parte final del versículo 5 nos dice que Pablo fue acusado de sectarismo. Se le cataloga que él es el cabecilla de la secta. ¿De lo qué? Nazarenos. Este era un término burlón. ¿Recuerdan ustedes cuando en los evangelios, creo que en el evangelio de Juan, se le dice a Natanael que acaban de encontrar al Mesías y que el Mesías viene de Nazaret? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la expresión que utiliza Natanael? Gracias. ¿Cuál es la expresión que utiliza Natanael para referirse a los nazarenos? De Nazaret puede salir algo bueno. Porque 700 años atrás el profeta Isaías había hablado de esa región y la había descrito como una región que estaba en sombra. Era algo cruel, era algo triste, pero fue la región de donde el Señor decidió desarrollar o empezar su ministerio. Allá fue criado el Señor Jesús, por eso el Señor Jesús, aunque nació en Belén, se le conoce como Jesús de Nazaret, porque allá fue criado, después de que llegó de Egipto. Cuando a él le dicen, él es el cabecilla de la secta de los nazarenos, se estaba burlando de él. Es la secta, el cabecillo de una secta de un lugar sin importancia. Pero Pablo no solamente fue acusado de sediciones, de sectarismo, Pablo también fue acusado de sacrilegio. Porque el verso 6 nos dice que intentó también profanar el templo. Oigan esto, intentó también profanar el templo. Hermanos, una cosita para que lo tengamos claro ahora. Los judíos, cuando se trataba de profanación del templo, tenían la autorización por el Imperio Romano de tomar justicia por su propia mano. Incluso si aquel que profanaba el templo era de nacionalidad romana, los judíos tenían el permiso de aplicar la pena de muerte. Se les había concedido. Esto en aras de calmar un poco las revueltas que se daban en esa región del mundo para el Imperio Romano. Pero fíjense de lo que le acusan y terminemos de leer hasta el 9 a manera de información. Quisimos juzgarle y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, verso 7, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo puedes juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, ¿será así? Todo. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Era cierto que Pablo estaba causando sediciones, sectarismo y profanando el templo? No era cierto. Viendo la vida del Señor Jesús y viendo la vida del apóstol Pablo, nosotros debemos aprender una lección. Y la lección, mis queridos hermanos, es que aún la vida más íntegra está expuesta a falsas acusaciones.
aún la vida más íntegra está expuesta a falsas acusaciones. ¿A qué los quiero motivar con esto, mis hermanos? A que no nos preocupemos por las acusaciones que levanten contra nosotros. Nuestra preocupación debe ser que siempre esas acusaciones sean falsas. Porque si hay algo que vale la pena para el cristiano, es sufrir por una causa injusta. Porque el cristiano que sufre de una manera justa, no le queda otro camino que arrepentirse. Pero aquel que sufre de una manera injusta puede encomendar su alma al fiel Creador y hacer el bien. Mis queridos, no es raro que en un mundo caído, lleno de pecadores, en un ambiente como el que nosotros nos veamos inmersos, aún a la persona más íntegra se le lancen falsas acusaciones. Pero insisto, no se preocupe por las acusaciones que lancen contra usted. Enfóquese en que todas esas acusaciones siempre resulten falsas. Mi querido, sea irreprensible. Irreprensible no es aquel que nunca acusan. Irreprensible es aquel que aun cuando lo acusan, todo resulta ser falso. ¿De cuántas cosas nos acusarán a nosotros, hermanos? Nos daríamos muy mala vida si nos la pasamos pendiente de quién habla mal, quién habla bien y qué dicen mal. Nos daríamos muy mala vida. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es seguir haciendo el bien y entender. Le pasó al Señor Jesús, le pasó a los suyos, a nosotros también nos pasará. Pero eso no debe ser un obstáculo, sino un estímulo para seguir manteniendo una vida íntegra, para seguir manteniendo una vida leal ante nuestro Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, en primer lugar, miramos, hermanos, que Félix oyó las acusaciones contra Pablo. Pero quiero que consideremos en segundo lugar que Félix oyó la defensa de Pablo. Ahora, ¿cuáles fueron las tres acusaciones que lanzaron contra Pablo? La primera, sedición. La segunda, sectarismo. ¿Y la tercera? Bien. Entonces, recuerden que estamos hablando de Pablo, un hombre muy preparado también académicamente. Un hombre formado a los pies de Gamaliel, el rabino más prominente de Israel. Y era un hombre que conocía perfectamente tanto la ley judía como la ley romana. Por lo cual, él organiza los pensamientos y presenta su defensa en esas mismas tres direcciones. A mí me llama la atención, hermanos, que Pablo presenta una defensa magistral, donde refuta de una manera muy tranquila, donde refuta de una manera muy categórica las tres acusaciones que hicieron contra él, una por una. Lo primero que hace Pablo del verso 11 al verso 13 es que Pablo probó que era inocente de sediciones. Miren ustedes el verso 11 al verso 13. A él lo acusan de sediciones y miren lo que responde Pablo. Verso 10, vamos a leerlo a manera de introducción. Habiéndole hecho señal al gobernador, el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Se dan cuenta de que Pablo no adula como Tértulo? Tértulo le dice: oh, excelentísimo por tu prudencia. Pero Pablo sencillamente reconoce: tú desde hace varios años eres el juez de esta nación, por lo cual tienes que conocer bien la ley judía. Miren la defensa, verso 11 hasta el 13. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Alto ahí, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo llevaba Pablo en Cesarea? Según el versículo 1. 5 días. Bien. Pablo llegó al templo de Jerusalén a hacer el ritual de purificación. ¿Cuánto duraba el ritual de purificación? Una pista, ahí les voy a dar el pastel. Capítulo 21, versículo 27. ¿Cuánto duraba el ritual de purificación? Capítulo 21, versículo 27. ¿Cuántos días duraban? 7 días duraba el ritual de purificación. Bien. ¿Cuánto es 7 de ritual de purificación más 5 que lleva en Cesarea? ¿Cuánto suma?
Por eso Pablo le dice en el verso 11, como tú puedes cerciorarte, porque era fácil hacerle el rastreo de cuánto tenía el tiempo de purificación y de cuánto tiempo hacía que había llegado a Cesarea. Pablo se comienza a defender y a decir que era imposible que él lograra armar sediciones, porque si él hubiera querido armar sediciones, ¿en qué momento lo hubiera hecho? No había tiempo. Por eso le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, adorar, no armar sediciones, adorar. Verso 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Cómo les parece esa primera defensa de Pablo? Miren que él les dice que él no anduvo en multitud en ninguno de esos lugares. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Él no estuvo en multitud. Él sencillamente se fue y antes le pagó el voto a otros judíos que estaban allí y él estaba en su ritual de purificación. De manera que el cargo de que acusaban a Pablo de sedición era falso. Pero agarra Pablo el segundo cargo. Si bien no era competencia del tribunal romano, pero como a él lo acusaron de sectarismo, pues también presenta la defensa por sectarismo. Lo que nos va a mostrar ahora el versículo 14 al 16 es que Pablo probó que era inocente de sectarismo. Miren el verso 14 hasta el verso 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dejémoslo hasta allí, por favor. ¿Qué significa la frase? ¿Qué creen ustedes que significa? Pero esto te confieso. ¿Qué creen ustedes que significa esa frase? Cuando Pablo le dice a Félix, pero esto te confieso. Bien, él está admitiendo. ¿Qué está admitiendo Pablo allí? Eso, él está admitiendo que él es cristiano. Pero lo que él no admite es que el cristianismo sea una herejía, una secta. Por eso él no dice, yo soy de la secta tal, ni siquiera dice de los nazarenos, sino que dice, yo te confieso que según el camino. Miren cómo indican esto. Y pensemos en esa palabra por un momento, en sentido natural, no es nada, no piensen en cosas ocultas. ¿Qué es un camino? En sentido natural, cualquier camino que nosotros agarremos. ¿Qué es un camino? Eso es un camino. Una ruta que me va a llevar del punto A al punto B. Pablo le está diciendo según el camino. Punto A, los hombres pecadores aquí en la tierra. Punto B, el cielo, la casa de Dios. Y dice Pablo, yo estoy no en un camino. Yo estoy en el camino. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que yo estoy siguiendo es la única ruta, es la única persona que me puede llevar de aquí hasta el cielo. Y mi querido amigo, si tú no has creído en Cristo, mi querida amiga, si tú no has creído en Cristo, yo quiero decirte esto. La salvación no viene por practicar alguna religión, ni siquiera por practicar el cristianismo. La salvación viene única y exclusivamente por creer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el camino, es la ruta que te puede llevar al Padre. Por algo dijo nuestro Señor en Juan 14:6, un verso muy conocido. Yo soy el camino. No un camino. El camino. Porque ¿cuántos caminos hay? Y en ningún otro hay salvación. Pablo entonces acepta, bueno, Félix, yo te acepto que yo soy cristiano, pero tengo que aclararte algo. Yo sigo el camino. Ahora, observa tú lo que dice. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejías, es según ese camino que yo hago algo. ¿Qué hago yo? Sirvo al Dios de mis padres. Esa expresión, el Dios de mis padres, era
una expresión, hermanos, muy judía para referirse al Dios de Israel. Si ustedes recuerdan la oración de Daniel cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, la oración de Daniel dijo: a ti, oh Dios de mis padres, te alabo. Porque era una expresión muy judía. Y Pablo no era ningún caído del zarzo, él sabía también por qué decía las cosas. Y él está diciendo: es según este camino que yo sirvo al Dios de mis padres. Y mire que él da 3 maneras como sirve al Dios de mis padres. Y lo coloca en 3 verbos allí que aparecen en gerundio. ¿Cómo sirve Pablo al Dios de sus padres? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 2 cosas, como Pablo sirve a Dios. La primera es que él cree absolutamente todo lo que la ley dice. En la época de Pablo, la Biblia, recuerden que iba desde Génesis hasta Malaquías. En la época de Pablo, el Nuevo Testamento estaba en formación. Recuérdenlo. ¿Saben qué está haciendo Pablo con esto? Diríamos en un término colombiano, les está volteando la arepa. Porque Pablo está diciendo: ellos me llaman a mí hereje. Y permítame decirle que los herejes son ellos. Porque los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento, únicamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Y Pablo le sigue diciendo: herejes son ellos, porque no creen la ley. Fíjense lo que dice ahí: todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y la segunda manera como Pablo sirve a Dios, verso 15, es teniendo esperanza en Dios. ¿De qué se trataba esa esperanza? La cual ellos también abrigan, no los saduceos, sino los fariseos. ¿Cuál es la esperanza? De que va a haber resurrección de los muertos, así de justos. Muy bien. Pablo les está diciendo: ellos dicen que yo soy hereje, pero quiero recordarles algo. Yo creo todo lo que la ley y los profetas dicen, ellos no. Y Pablo les está diciendo algo: yo creo lo que la ley y los profetas dicen, que va a haber resurrección de justos y de injustos, ellos no. Conclusión: ¿quiénes son los herejes? Miren la defensa de Pablo. Y está presentando esta defensa porque recuerden que le está hablando a Félix, quien le dijo en el versículo inicial: tú desde hace muchos años eres el juez de esta nación, por lo cual él sabía de qué le estaba hablando. Y versículos más adelante, recuerden que nos dice que Félix estaba persuadido y conocía de lo que Pablo le hablaba. Mis queridos, Pablo se está defendiendo de una manera magistral, pero me llama la atención que en esa defensa que él hace de que lo acusan de sectarismo, él apela a que no es sectario, porque cree todo lo que dice la ley, estando incluido allí la resurrección de los muertos. Pero yo quiero que observemos algo, y es que para Pablo la resurrección de los muertos no era una doctrina fría. Para Pablo la resurrección de los muertos era una doctrina que influenciaba en su interior de tal manera que modificaba su andar diario. ¿Por qué les digo esto? Miren que el verso 15, donde él habla de que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, lo enlaza con el verso 16 y dice: y por esto, ¿qué es esto? Que va a haber resurrección de justos y de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que en otras palabras nos dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1, cuando dice: y todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo se purifica a sí mismo, así como Él. Pablo pensó: va a haber resurrección de muertos. Por eso yo tengo que conducirme con una limpia conciencia ante Dios y ante los demás. Mi querido hermano, ¿qué es lo que nos falta con suma urgencia en nuestra sociedad? Lo que nos falta con suma urgencia en nuestra sociedad es entender que nosotros no somos inmortales, que un día nos vamos a morir, y lo crea o no lo crea, estaremos de pie ante el juez del universo para darle cuentas.
Y si nosotros como cristianos vivimos día a día pensando que un día estaremos de pie ante aquel que nos creó, ante aquel que nos salvó, ante aquel que nos llamó a su excelencia, a su gloria, nuestro diario vivir va a modificar para bien. Nuestro diario vivir se va a transformar para parecernos cada día más a Cristo. ¿Por qué razón una persona, y permítame decirlo más familiarmente, por qué razón un cristiano vive a veces su vida de una manera que no refleja a Cristo? Porque no está consciente en su mente y en su corazón que un día Él estará de pie ante aquel que lo salvó para dar cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Mis queridos, pensemos que va a haber resurrección de muertos. Y nosotros no debemos tener temor de que Dios nos va a condenar. Eso lo resolvió Cristo en la cruz. Pero sí debemos tener un temor reverente que nos lleve a renunciar al pecado y vivir de una manera santa. Así presenta Pablo esta segunda defensa, que es acerca de sectarismo. ¿Quedaron algunas dudas, hermanos, de que Pablo no estaba creando sectarismos? ¿Se dan cuenta por qué les digo que al final les volteó la arepa? Lo acusaron de ser una persona sectarista y les probó que ellos eran los sectaristas. Tercera acusación contra Pablo fue ¿cuál? Por eso Pablo ahora del 17 al 21 probó que era inocente de sacrilegio. ¿Cómo lo prueba Pablo? Miren esto, verso 17. Pablo no se fue a armar revueltas, es más, la llegada de Pablo a Jerusalén ni siquiera fue para testificar de Cristo. ¿Qué iba a hacer? Recuerdan ustedes que esto lo vimos por varios domingos. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo se dirigió a Jerusalén? Recuerden que él llevaba una misión por la cual fue a Jerusalén. ¿Sí la recuerda alguno? Él hizo algo con las iglesias gentiles. Él se enteró, los hermanos en Jerusalén están pasando necesidad económica. Y emprendió un viaje por todas las iglesias gentiles de Asia y Europa. Y les dijo, nuestros hermanos en Jerusalén están pasando necesidad. ¿Qué hicieron los hermanos? Dieron una ofrenda generosa para que Pablo, junto con un grupo de demás varones, la trasladaran hasta Jerusalén. Pregunta, ¿qué fue a hacer Pablo entonces a Jerusalén? Eso fue a hacer él. Ni siquiera evangelizar fue a Jerusalén. Por eso miren la defensa de Pablo, verso 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Presentando las limonas y las ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, porque ¿cuántos días habían pasado ya? 7, ya ahí se había cumplido. Me hallaron purificado en el templo, no con multitud, ni con alboroto. Y miren lo que Pablo les dice en el verso 19. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Saben por qué Pablo dijo esto? Porque la ley romana era muy severa contra los denunciantes que abandonaban su demanda. ¿Sí comunico, hermanos? La ley romana, cuando alguien llegaba y presentaba, yo denuncio a esta persona con esto, esa persona tenía que sostener esa denuncia hasta el final. Porque de lo contrario, si se retractaba, la ley lo cogía. ¿Usted por qué nos está haciendo perder el tiempo a nosotros? Y le aplicaban, era la justicia a él. Y miren qué curioso, conociendo ellos la ley, Pablo les dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme. ¿Qué tenían para decir ellos? Nada, que Pablo estaba ahí y que todo lo que estaban diciendo contra él era falso, mentira. ¿Qué sabiduría le dio el Señor a este hombre para responder? Verso 19, ¿verdad? Lo leímos. Verso 20. Como no están aquellos que lo acusan, aquellos que lo capturaron allá en el templo, se dirige ahora a los acusadores. Verso 20. O digan estos mismos,
si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. Ya él había sido juzgado por el concilio. ¿Qué delito encontraron en él? Por eso les dice, díganme qué en el concilio me llevaron, ¿qué delito? Tampoco. Ni los que lo capturaron en el templo veían ningún delito, ni los que lo acusaban ahí tenían ningún delito, ni Tértulo podía probar ningún delito. Y ahora miren lo que dice Pablo, yo sí soy culpable de un delito. Verso 21. A no ser, ¿qué significa esa expresión? A no ser, si me quieren culpar de algún delito, sí acepto uno. ¿Cuál es ese, entre comillas, delito? A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Y predicar la resurrección de los muertos no era un delito contra la ley de Dios, no era un delito contra la ley judía, mucho menos contra la ley romana. ¿Por qué Pablo pudo defenderse de 3 acusaciones que lanzaron contra él? Les doy una pista. Está en el versículo 16. ¿Por qué Pablo pudo defenderse de una manera magistral donde él probó que era inocente de los 3 cargos de que le acusaban? Porque él vivía siempre manteniendo una buena conciencia ante Dios. ¿Sabe qué nos enseña eso, mis hermanos? Que una vida con buena conciencia ante Dios es una gran defensa. Si nosotros queremos presentar defensa de alguna acusación falsa, los argumentos no van a salir de un ejercicio intelectual. Los argumentos van a salir de testificar cómo es mi vida delante de Dios. Porque Pablo no se puso a aludir a la ley esta, al artículo este. Lo que Pablo dijo fue sencillamente narrar cómo vivía. Y por mantener una buena conciencia, él pudo tener una buena conducta ante creyentes, ante no creyentes, ante autoridades, porque el temor de él era Dios. Mi querido, procura tener una buena conciencia ante Dios. Entre las muchas bendiciones que eso va a traer para tu vida, es que cuando te acusen falsamente de algo, tú no tendrás que apoyarte en otra cosa, sino sencillamente en cómo vives. Mis hermanos, yo muchas veces les he contado a ustedes mis desaciertos. Hace 8 días les conté uno, pero permítanme contar algo que el Señor en su gracia me permitió hacer bien. En una ocasión se me acusó de algo y alguien llegó y me dijo, pastor, fulano de tal está diciendo que usted esto. La defensa mía fue sencillamente, hermana, usted lleva X cantidad de años conociéndome. Dígame si lo que usted escuchó está de acuerdo con cómo yo vivo. Y ella me dijo, no, pastor, y hasta ahí fue la defensa. Vivamos con una limpia conciencia ante Dios. Eso, hermano, no va a eliminar que de nosotros hablen mal. No lo elimina. Pues imaginen si al Señor Jesucristo, el perfecto, le dijeron que expulsaba demonios por el demonio. Si a Él le dijeron eso, ¿qué se espera de nosotros? Nosotros debemos vivir con buena conciencia, no para que no hablen mal de nosotros, sino para que cuando hablen mal, estén equivocados y en esa equivocación se le va a dar la gloria al Dios de los cielos. Para eso, mis hermanos. Bien. Entonces Félix oyó las acusaciones contra Pablo. Félix oyó la defensa de Pablo. Pero ahora quiero que consideremos en tercer lugar, hermanos, que Félix oyó la disertación de Pablo. Ocurrió algo. Félix tenía argumentos suficientes para declarar la inocencia de Pablo. ¿Me ayudan a hacer el listado de qué elementos tenía Félix para decir este hombre es inocente y dejarlo libre? A ver, yo les ayudo con el primero. Que él probó una por una que todas las acusaciones que había contra él eran falsas.
¿Qué otro elemento probaba la inocencia de Pablo? A ver, que el lugar y la fecha donde estaban no coincidían con los que decían, que aquellos que lo capturaron en el templo no estaban ahí compareciendo, que aquellos que lo acusaban no tenían pruebas para demostrar la veracidad de sus dichos. Y tenía una más, muy importante, que a él le había llegado una carta del tribuno Claudio Lisias, y en la carta le había dicho, este hombre no es culpable de ningún delito, es solamente la ley de los judíos. ¿Le afectaba eso al imperio de Roma? Para nada. ¿Qué debió haber hecho el gobernador al darse cuenta que Pablo era un hombre inocente? Liberarlo. Pero no fue así. ¿Por qué razón? Porque él tomó una decisión no conforme a la verdad, sino conforme a la política, conforme a la conveniencia. Por esa razón él dijo, si yo condeno a Pablo, me meto en problemas, porque él es inocente. Pero si yo libero a Pablo, también me meto en problemas, porque se rebotan los judíos. Eureka, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a dejar encarcelado por sospecha. Y esa sospecha le duró 2 años. De esa manera tenía contentos a los judíos y tenía contento también a Pablo. Vamos a mirar qué ocurrió. Leamos un poco, mis hermanos, y luego observamos allí, porque lo que quiero enfatizar acá es que aunque se da un aplazamiento, el énfasis de este segmento es lo que Pablo disertó ante Félix. Miren ustedes, por favor, el verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, ¿qué cosas, hermanos? La defensa de Pablo, muy bien. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de ¿qué? Es decir, que desconocía Félix acerca del Señor Jesús. No, estaba bien informado. Les aplazó, diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Necesitaba él que Lisias declarara algo más? Ya lo que Lisias tenía que decir, ya lo había escrito. Pero sigue él diciendo, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos decir una prisión domiciliaria, que él iba a estar bajo custodia, no podía salir, pero todo el que quisiera verlo a cualquier hora del día, ¿qué creen que se dedicó a hacer Pablo 2 años en un lugar como la casa de Herodes? Por eso cuando escribe Pablo allá a los filipenses dice, te saludan los del pretorio, se había ganado para Cristo a los soldados. Yo creo que nosotros debemos manejar desde un lente evangelístico todos los sucesos negativos de nuestra vida para aprovechar cada oportunidad, ¿verdad? Ahora, él mandó a la centurión a que hiciese eso. Pero ocurre algo, verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, por ahí, no, se salvó Carlitos y Yesenia. Les iba a decir que aquí un nombre para niña, Drusila. Para poder entender lo que les testificó Pablo, lo que le disertó Pablo a Félix, permítame decirle quién era Drusila. Drusila era la mujer de otro hombre, pero Félix usó su poder, la vio y se enamoró porque era una mujer muy hermosa, y usó su poder para separar a esta mujer de ese hombre. Y cuando la separó, la tomó por mujer, porque él en el ámbito sexual no se contenía, era muy licencioso. Ya sabrán por qué les estoy diciendo esto o por qué registra esto Lucas allí. Y esta Drusila era judía, por lo cual todo lo concerniente a la ley judía y todo lo concerniente al camino, que es el Señor Jesús, era muy bien conocido por Félix. Ahora observen, ¿qué hizo este hombre cuando llega con Drusila? Viene y busca a Pablo para que le
Pablo le habló acerca, verso 24, de la fe en Jesucristo. Pero él habló acerca de la fe en Jesucristo disertando 3 temas. Fíjense el verso 25. Pero al disertar, ¿sí? ¿Nos damos cuenta de la palabra disertar? El término disertar, hermano, significa hablar de una manera inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a hablarle a la persona, pero utilizándole argumentos fuertes. Y Pablo disertó o argumentó 3 temas. Por un lado, Pablo disertó sobre ¿qué? ¿Sobre qué, mis hermanos? Sobre la justicia. ¿Disertó también sobre qué? Y por último, ¿disertó sobre qué? Muy bien. Vamos a mirar que Pablo disertó sobre la justicia. ¿Qué indica allí cuando dice que Pablo disertó la justicia? La justicia, mis queridos, la justicia de Dios es la que me dice que el ser humano, para ser aceptado por Dios, debe tener una justicia perfecta. ¿Qué indica eso? Que no vale la pena ante Dios que tú hagas tu mejor esfuerzo. Significa ante Dios que Dios exige que tú cumplas toda la ley de Dios todos los días de tu vida, cada minuto, cada segundo, desde que naciste hasta que te mueras. Eso es lo que significa. Y lo que Pablo está haciendo es decirle a Félix, Félix, si tú quieres ser salvo, tú tienes que cumplir absolutamente y tienes que haber cumplido absolutamente toda la ley de Dios. Luego de hablarle de eso, Pablo le habló o le disertó sobre el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es la reacción que debe tener el ser humano para no pecar contra esa ley de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no todos los mandamientos que están allá, que fueron explicados en Mateo 5 por el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, cualquiera que tomare una mujer será llamado adúltero, pero yo digo, el que la miró y la deseó en su corazón, ya. Oísteis que fue dicho, aquel que mate, que le quite la vida, va a ser considerado homicida. Pero yo digo, el que se enoje contra su hermano sin causa, ya es un homicida. ¿Ustedes creen que un hombre como Félix, como se los acabo de describir, cumplía el dominio propio? Y este, hermano, es el dilema para todo pecador. El dilema para todo pecador es esto. La ley de Dios se tiene que cumplir perfectamente y usted no puede. Por eso, en tercer lugar, Pablo disertó sobre el juicio venidero. ¿Qué es eso del juicio venidero? Que aquel que no controla sus impulsos y peca contra la ley de Dios, no le queda otra que el juicio. Lo que Pablo le está diciendo a Félix es, Félix, tú tienes que haber cumplido toda la ley de Dios durante toda tu vida y si no has tenido el dominio propio para hacer eso, lo único que te espera es el juicio. ¿Qué ocurrió? Después de que Pablo le disertó sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, ¿qué pasó allí? ¿Pero qué le ocurrió a Félix? Félix se espantó. ¿Cómo no se iba a espantar si la mujer que tenía se la había quitado a otro? Pero llame la atención que a Félix le dio miedo, pero no se arrepintió. Perdió la oportunidad de ponerse a paz con Dios. Porque miren que Pablo le está hablando de la fe en Jesucristo, que es la que dice que el pecador, si pone la fe en Jesucristo, es salvo. El temor de Félix no lo llevó al arrepentimiento, simplemente se asustó. Y por eso dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero, por eso les digo, muy corrupto, para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Y qué hacía Pablo todas esas veces que Félix lo hacía venir y hablaba con él? Hablar de Jesucristo. ¿Durante cuánto tiempo dijimos que tuvo a Pablo? Entonces, Félix tuvo a Pablo 2 años en la casa de él, hablándole de Jesucristo, pero perdió la oportunidad de ponerse a paz con Dios.
Mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que quien rechaza la salvación de Dios no tiene un resultado diferente a su juicio. Bien se nos explicó ahora en el tiempo de la cena del Señor. El Señor Jesucristo vino a morir por todos los seres humanos de la tierra. ¿Por qué vino a morir por todos los seres humanos de la tierra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que rechaza la salvación que Dios ofrece en Jesucristo, no le queda otro camino que el juicio de Dios. Y yo quiero que usted piense acerca de eso si aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Si no acepta la cruz, debe aceptar el martillo del juez para ser declarado culpable. Es por eso que yo le ruego, que yo le invito, crea en Jesucristo hoy como su único y suficiente Salvador. Solo en Él hay salvación. Crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Fíjense ustedes que este pasaje muestra que las circunstancias contra Pablo, o las acusaciones más bien, las acusaciones contra Pablo fueron refutadas una por una. Y Pablo aprovechó todo ese momento para hacer lo que bien sabía hacer. ¿Qué era lo que mejor sabía hacer Pablo? Hablar de Cristo. Miren, pero lamentablemente, Félix desaprovechó la oportunidad. A mí me llama la atención que Félix fue trágicamente parecido a Judas, quien también desaprovechó la oportunidad de ponerse a paz con Dios. Judas tuvo por 3 años al Señor Jesús hablándole de la salvación por la fe. Félix tuvo a Pablo por 2 años hablándole de la salvación por la fe. Judas prefirió las monedas de plata. Félix buscó el dinero. Y no le bastaron 3 años de cerca a Judas, y no le bastaron 2 años de cerca a Félix para haber aceptado la oferta de salvación que Dios les hacía. Él perdió la oportunidad más grande de su vida, la oportunidad más grande que tiene cualquier ser humano, ponerse a paz con Dios. Y ese es el mensaje que nos deja este capítulo 24 de los Hechos. No pierda la oportunidad de ponerse a paz con Dios. ¿Para qué lo trajo Dios hoy aquí? Para que usted escuche, para que usted obedezca y no pierda la oportunidad de ponerse a paz con Dios hoy. Mira, si tú eres cristiano, esto significa para ti que hoy es la oportunidad de ponerte a paz con Dios si es que has venido albergando pecados en tu corazón que aún no has confesado. Esto significa que hoy te está llamando el Señor para que tú le des la vuelta a tu pecado y por ende la cara a Él, para ser transformado de gloria en gloria. Esa es la oportunidad que te da hoy el Señor si tú ya eres hijo de Él, por la fe en Jesucristo, para que tú renuncies a lo vergonzoso y lo oculto y andes de una manera honesta delante de Dios, como lo dijera el apóstol Pablo, con limpia conciencia. Pero para ti, si aún no has creído en Jesucristo, ponerte a paz con Dios significa que tú reconoces tu pecado, pero también reconoces que Jesucristo es el que murió por tu pecado, que Jesucristo tomó tu lugar, que Jesucristo llevó tus cargas. Y si tú crees que Jesucristo es el Salvador de tu vida, serás salvo. Mira, algunos se engañan pensando que son muy jóvenes para creer en Dios. Otros se engañan pensando que están muy entretenidos para creer en Dios. Otros se engañan pensando que están muy ocupados para creer en Dios. Y otro tanto se engaña pensando que están muy cansados para creer en Dios. Quienes siguen esa línea de pensamiento
un día probarán que así como ellos consideraron que estaban muy jóvenes, muy entretenidos, muy cansados o muy ocupados, quizá un día descubran que es muy tarde para creer en Dios. Porque la oportunidad para creer del ser humano es aquí, en esta tierra, mientras haya vida. Y antes de que la conciencia se cauterice por haber negado tantas veces el llamado que hace Dios a que te arrepientas. Quiero terminar esta enseñanza recordando las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Él te llama a que te humilles delante de Él, a que te reconozcas delante de Él. Y para aquel que se humilla delante de Dios, dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. Y para aquel que confiesa sus pecados delante de Dios, dice que para aquel que confiesa sus pecados hay perdón y hay limpieza de parte de Dios. Por eso, mi querido, mi querida, no te vayas sin Jesucristo si fue que llegaste sin Él. Cree hoy, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación para ti. Vamos a orar. Padre de los cielos y Dios de toda misericordia, te bendecimos. Te adoramos porque tú eres bueno en gran manera. En este pasaje que describe la vida de Félix, tú nos has mostrado lo triste que es perder la oportunidad de ponerse a paz contigo. Oro, mi Señor, para que los que estamos aquí en este auditorio y los que están conectados a través de la red social reflexionen y tomen la decisión de hoy venir a ti, de hoy creer en ti y de hoy recibir lo que tú tienes para ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Mis queridos, gracias por su compañía, los hermanos que estuvieron conectados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y para ustedes, hermanos, es una gran bendición para mí